¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Claudia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Cómo no, buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar en tu programa para hablar de temas de la coyuntura nacional y poder tener un intercambio con la audiencia. Muy bien. Claudia, cuando le hicimos la invitación a debate, por supuesto, habíamos agendado una serie de temas para abordar esta noche, pero también hay un tema de coyuntura que no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntárselo, y es la reacción a este proceso contra el secretario general de Vamos, acusado de acoso sexual agravado. Y se lo pregunto porque es de su partido político. ¿Cuál es su reacción ante esta situación, ante este proceso? Sí, bueno, es importante decir que el caso es en reserva. Es un caso que está en reserva y por lo tanto la información que tenemos, la información que tengo, no va más allá de lo que ya trascendió en los diferentes medios de comunicación. Es complicado de mi parte y no me corresponde decir si es inocente, es culpable. Y lo que sí veo es mucha insistencia de mis colegas del oficialismo, ahí andan como sopilotes, ¿verdad? Queriendo vincular la situación personal del secretario general con el trabajo legislativo de esta servidora. Y realmente parece que la intención no es buscar justicia, sino también la intención es desacreditar y querer votar un proyecto político que va creciendo. Y yo creo que la alternativa a lo que nos gobierna está creciendo, más gente se está sumando, entonces no van a lograr parar ese proyecto político. Y pues justamente pues es un tema que está en un tribunal. Creo que hay que ser respetuoso de las instancias en ese sentido. Sin embargo, también no podemos obviar que la independencia judicial en nuestro país también está muy comprometida. Creo que de mi parte lo más prudente como funcionaria es no adelantar un criterio, pues es un proceso que no ha terminado. Claudia, internamente en el partido han tomado una decisión o van a esperar algún tipo de resolución para ver si él continúa con el cargo de secretario general o alguna acción de carácter interno. Sí, como le digo, el proceso está todavía en curso, no hay una decisión tomada, por lo tanto no tenemos los elementos hoy por hoy para tomar una decisión al respecto de ese punto. Muy bien. En otro tema, Claudia, habíamos hablado la vez pasada del tema de las alcaldías, lo complicado que se estaba viendo en algunas municipalidades en cuanto a la obtención de recursos, pues con el tema de lo que ya sabemos del FODES, y ahora esta erogación que se aprobó en la Asamblea Legislativa de $50 millones a alcaldías con menos personas, según los datos de la DIGESTIC, o incluso que reciban menos ingresos también. ¿Cómo ve esta aprobación y esta inyección de fondos que se hace a algunas alcaldías del país? Se hace una inyección de fondos y parece que algunas alcaldías o la mayoría ya recibieron esos fondos, que vienen siendo más o menos el mínimo de $12,000, $10,000 para un año. Mientras tanto, la DOM ejecuta, ¿verdad?, algunas cosas que no vemos un criterio claro, como es que en el Boulevard Santa Elena, en el Boulevard Orden de Malta en Santa Elena se está volviendo a poner la calle, y en las calles allá en Cuscatancingo, allá en Morazán, ¿verdad?, en otros lugares donde el hecho de tener una buena calle, no solo un empedrado, un lodazal, influye definitivamente en la calidad de vida de la gente trabajadora que sale todos los días y que tiene que ir en el lodazal, ¿verdad? O que cuando es una época no lluviosa, pues también el polvo afecta a las familias. Es decir, realmente el criterio con el cual se están destinando fondos públicos para la inversión municipal no es claro. Y como no es claro, no es justo, no es transparente y no está respondiendo a las necesidades. He hablado con algunos alcaldes y nos mencionan, tanto alcaldes del partido Vamos y con otros que hemos tenido intercambios en algunos otros eventos. Y realmente las obras o los proyectos que la DOM ha dicho que va a ejecutar no ha avanzado en eso, y las necesidades son urgentes. Por lo tanto, creo que como ya me pronuncié en el pasado, hace unas semanas, en esto no tenemos la certeza de que este modelo
de inversión va a ser eficiente. Más bien parece que se está generando un cuello de botella y está retrasando la posibilidad de ejecutar esos proyectos. La propuesta ante esto es que exista un fondo, más bien, que hay un retroceso en esa decisión, que se le devuelva a las municipalidades la posibilidad de ejecutar proyectos, sobre todo aquellas que han dependido del FODES, y que al mismo tiempo, para ir eliminando esa dependencia, que es algo en el mediano plazo, se crea un fondo y un programa serio de dinamización de las economías locales, de manera que cada alcaldía, aunque sea hoy por hoy la más modesta del país, pueda tener un plan y un apoyo para dinamizar y poder tener una economía local que también permita la autosostenibilidad de las finanzas municipales. Ahora hay que decir algo, sí se hizo por parte de algunas municipalidades mal uso del recurso. Claro que sí. No debía haber un mayor control o un control riguroso de la utilización de esos fondos. Eso siempre tiene que suceder. Eso siempre tiene que suceder, pero yo no veo que la DOM esté ejerciendo un rol de contraloría, de mayor transparencia. Al contrario, se creó una ley de compras municipales simplificada que dejaba por un lado la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que tiene controles más rigurosos, y se creó una ley ad hoc hecha a la medida para esta institución. Por lo tanto, no veo por dónde ese argumento de que hubo mal uso. Claro que hubo mal uso de los fondos públicos. Si por eso se perdieron un montón de alcaldías, partidos que las gobernaban, ¿verdad? Pero no veo que la solución que se presenta realmente esté resolviendo ese problema, sino más bien está generando problemas nuevos. Y ya lo habíamos dicho, no fue una nueva idea quitar el financiamiento de las alcaldías, fue una mala idea y muestra la injusticia con la cual el Ejecutivo sí tiene acceso a recursos de manera indiscriminada, pero los municipios, en base a su soberanía como municipalidad, como gobierno local, no pueden tener acceso a eso y están perdiendo la posibilidad de generar proyectos a nivel local que la gente está pidiendo. ¿Eso podría pasarle factura a los alcaldes, digamos, de cara a un próximo periodo electoral? Porque al final la población, cuando tiene un problema en el municipio, va directamente al funcionario más cercano, en este caso la alcaldía, y ve que no se ejecutan las obras requeridas, mantenimiento de calles o cualquier otro tipo. Aquí no importa el partido político que sea o los colores, no llega la ayuda, la gente en la próxima elección de seguro podría cambiar de opción. Sí, y es que la función pública, el servicio público, las instituciones están destinadas o deben estar destinadas para la población, para una agenda de país, no para una agenda político-partidaria, no para defender colores, y eso es lo que se hacía antes y tanto se criticó porque ahora se vuelve a hacer y recargado, y creo que es evidente. Entonces yo creo que no es que le va a pasar factura, ya le está pasando factura porque la gente está con necesidades, la gente no tiene acceso a servicios públicos a nivel municipal, ni siquiera con el mismo estándar que de alguna manera ya era bajo antes, pero no se tiene la posibilidad de hacer una mejora en eso. Creo que es muy sensible esa desmejoría y por lo tanto obviamente la gente está viendo que la gestión municipal está dejándole mucho que deber. Hay unos expertos en temas de desarrollo municipal y aseguran que no es que la DOM haga mal su trabajo o digamos esté el tema de las carpetas técnicas muy lento. Es que técnicamente casi es imposible abarcar 262 municipalidades y desde centralizar todo el trabajo que necesita el territorio, a pesar de que somos pequeños, pero son prioridades muy grandes en diferentes realidades diferentes en diferentes zonas del país. Y es que es lógico y lo dijimos no por molestar, lo dijimos no por llevar la contraria, por bloquear, no lo dijimos por eso, porque se veía venir y era de sentido común quienes tenemos conocimiento del tema de la función pública y de la gestión pública, de que lo que es más funcional es la descentralización, porque concentrar recursos, concentrar funciones, concentrar tareas, tanto en lo privado, en lo público, en cualquier contexto, genera ineficiencia. La centralización también genera espacios para la corrupción y genera que existan más problemas que soluciones. La solución es regresar a un esquema de descentralización con controles más rigurosos, eso sí. Y ahí es donde es importante la independencia de las instituciones que deben hacer ese control. Pero dígame ahora, ¿quién va a controlar
a la actual administración sí se han tomado una serie importante de instituciones. Sí, los derechos de la población no están garantizados mediante la falta de independencia de muchas instituciones que deberían estarla garantizando. Si tenemos comprometida la institucionalidad de la transparencia, por ejemplo. Entonces, los derechos de la población, de que sus fondos, de que los impuestos en los fondos públicos sean bien utilizados, tampoco hay garantía que se respete. Por eso creo que es necesario, pues, como ya lo he dicho antes, empujar e impulsar una alternativa. Y creo que es importante que desde los espacios y desde las voces y los liderazgos y los sectores que se consideran preocupados y que por lo que actualmente está pasando y que consideran también que es necesario generar una alternativa, se conforme un frente amplio, plural, diverso, pero que tenga como principios fundamentales el respeto a la democracia, a los derechos humanos y a los principios también de independencia de poderes, porque eso es el punto de partida más importante para poder generar una institucionalidad que garantice derechos y donde las demandas de la población no caigan en saco roto como están cayendo ahora y nada más prevalezca una agenda estrictamente partidaria. Ahora, hay instituciones como la Corte de Cuentas y otras llamadas a realizar este trabajo, y no es de ahorita que no lo han hecho, sino que debería, no sé, o que cumple el papel que tiene o hacer algún tipo de reforma para que realmente se vea ese control de las instituciones. Me parece que además de algunas reformas que se podrían hacer al sistema de control, al sistema contralor, que pasa no solo por la Corte de Cuentas, Correcto. pero sí de manera muy importante por la Corte de Cuentas, pero también por el Instituto de Acceso a la Información Pública y toda la red de oficinas de información pública, que pasa también por el Tribunal de Ética Gubernamental, que pasa también por cada una de las instituciones que controlan en cada cartera de Estado, las auditorías internas, ¿verdad?, las UASIS, y además también a través del órgano judicial, la Fiscalía, pero todo eso hoy por hoy está comprometido. Si antes se decía, se divide en cuotas partidarias, hoy no hay cuotas, hay un solo sector el que ha logrado capturar de alguna forma el control de estas instituciones y de las decisiones que toman. Entonces, por lo tanto, de acuerdo con usted, que puedan haber algunas reformas que sean necesarias, pero el contexto que vivimos va más allá de eso. Y hay que recordar siempre las aspiraciones o las propuestas que se habían venido haciendo desde la sociedad civil de elecciones de segundo grado independientes, de funcionarios que no se deban a un partido, que no se deban a un gobierno, sino que ejerzan un rol independiente como funcionarios, haciendo caso de lo que la Constitución les manda y las leyes les mandan. Entonces, podríamos aspirar a que los fondos públicos van a tener alguna garantía de que se ocupen de una manera adecuada. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Claudia. El bloque anterior lo cerrábamos hablando del fortalecimiento de las instituciones y la elección de funcionarios pues, idóneos para los cargos. Vamos a una elección, está en discusión en la Asamblea Legislativa la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Hemos visto algunos candidatos que han llegado a la comisión respectiva a presentar su hoja de vida, a dar algunas impresiones de diferentes temas en busca de convertirse en el nuevo titular de la institución. Sí, el contexto que vivimos de derechos humanos en El Salvador es sumamente grave. El Salvador, como país, desde hace ya 4 décadas por lo menos, ha venido acumulando problemáticas en materia de derechos humanos. Digo hace 4 décadas porque estamos hablando incluso desde el contexto del conflicto armado y un poco antes. Y todas esas demandas de graves violaciones a derechos humanos del pasado y de la actualidad siguen sin encontrar un asidero en el cual pueden
ser defendidos y garantizados. En ese contexto y en el momento actual en el que vemos que la mayoría de instituciones que deberían estar trabajando por esos derechos, como por ejemplo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuenta con funcionarios que no están legitimados para ejercer ese cargo, pues fueron impuestos el 1 de mayo del 2021. Y tampoco cuentan con la garantía de la independencia. Si a una persona se le violentan sus derechos, como ha estado sucediendo en los últimos meses, por ejemplo en el contexto del régimen de excepción, no hay manera de que las familias puedan poner un habeas corpus, por ejemplo, para pedir la exhibición personal de esa persona. Más bien tenemos un contexto donde muchas de las personas que han sido detenidas en el marco del régimen de excepción prácticamente han sido desaparecidas por el Estado, pues no se conoce cuál es el estado actual de ellos, de su salud, etc. Especialmente es preocupante en las personas que son inocentes. Ya hay muchas investigaciones periodísticas en el cual se ha evidenciado los procedimientos muy irregulares con los cuales se han hecho las detenciones y también las audiencias. En todo esto y sumándole digamos ya las violaciones de derechos humanos tradicionales que hemos tenido en materias laborales, en materias ambientales, en materia también de libertad de expresión, libertad de prensa, en materia de derechos de la niñez y adolescencia. Entonces es un reto sumamente grande ser la reserva moral de la institucionalidad pública, la reserva moral de materia de derechos humanos, y en un contexto en el que vemos candidatos y candidatas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos expresándose en coincidencia, en beneplácito con quien esté ejerciendo el poder, deja justamente da la razón, ¿verdad?, que no tenemos idoneidad, no tenemos la independencia necesaria, no tenemos el conocimiento suficiente de esta materia y para ejercer ese cargo de manera idónea y legítima. Es preocupante porque esto nos dice que la situación de derechos humanos que describí al principio en nuestro país solo puede mantenerse igual o incluso empeorar. ¿Cómo ves tú el trabajo del actual procurador Apolonio Tovar que busca la reelección? Hay algunos partidos que abiertamente han dicho que no votarían por él para un nuevo periodo. Sí, considero que desde el inicio del nombramiento la independencia estaba muy comprometida, desde el primer nombramiento. Y ahora que hemos visto la campaña para la reelección del procurador también y diferentes expresiones o declaraciones que ha dado, deja mucho que desear en el ámbito de su independencia nuevamente. Hubiésemos querido ver un rol más protagónico, un poco más, digamos, proactivo en un momento de crisis franca y de alerta y de alarma de la situación de derechos humanos en el país. No solo es el tema del régimen de excepción, que es una de las cosas más graves. También hemos estado viendo, por ejemplo, hace un año más o menos, una ola de desapariciones forzadas por la violencia actual. Y cuando hay organizaciones de derechos humanos que han impulsado propuestas importantes para eso, cuando vemos que no se le hace caso a las demandas de las víctimas durante el conflicto armado, que están año con año en la Asamblea Legislativa solicitando reivindicaciones legislativas y también simbólicas de reparación. Entonces, creo que ha sido una labor que no ha estado a la altura y no tal vez por falta de capacidad del funcionario en cuestión, eso está más allá de consideración, sino por la voluntad política y la independencia con el cual el cargo se debe ejercer. Ahora, ¿cuál es el perfil y el criterio de selección de los diputados de ustedes para la persona que llegue a la Procuraduría? ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál debería ser? Y esa pregunta es bien importante porque esa pregunta nunca se ha hecho en la Asamblea Legislativa y no se está haciendo ahorita. Por lo menos no se está haciendo públicamente. ¿Cuál debería ser? Debería ser, apeguémonos a lo que dice la Constitución y la jurisprudencia. Uno, competencia notoria, una persona que conozca de la materia, que tenga experiencia, que sea un especialista en el área,
que haya ejercido trabajos en esa área. También una persona que tenga una capacidad de gestión pública, de haber dirigido en algún rango, ¿verdad?, una institución, o que tenga la experiencia para dirigir una institución compleja como esta. También en el ámbito de la moralidad, alguien que no tenga tachas de actos de corrupción, o también de haber emitido decisiones o resoluciones en contra de los principios fundamentales de derechos humanos o de los principios constitucionales. Y en el ámbito de la independencia, alguien que no tenga compromisos con sectores políticos, económicos, gremiales, que puedan también hacer que su trabajo esté con los dados cargados. Eso es un poco, ¿verdad? Y además de los vínculos políticos partidarios que no deberían existir, parece que que existieron, ¿verdad? Y sobre todo un criterio propio, y es lo que no hemos visto en las entrevistas de los candidatos y candidatas, un criterio propio, sino más bien ante la pregunta, ¿qué opina de las decisiones de este gobierno? No, perfecto, este gobierno está haciendo las cosas maravillosamente. Considero que no es propio de una persona que aspira a un cargo que debe ser independiente por definición y que va a defender a la gente de los abusos del poder, que esté acariciándole la espalda al poder y diciéndole qué bonito sos, ¿verdad? Elegime. No es así como se debe ser. Ahora, venimos de una elección de funcionarios de segundo grado que se repartían por cuotas de partido. Y ahora es diferente. Venimos, correcto, usted menciona el tema, exactamente, usted lo decía en el primer segmento, de personas que están afines a un gobierno. Es decir, puede cambiar la modalidad, pero siempre hay observaciones, señalamientos de organizaciones de la sociedad civil que la competencia notoria de una persona independiente pues todavía no se ha alcanzado en el país. Así es, ni la competencia notoria ni sobre todo el criterio de la independencia. Y esto es preocupante porque no es solo en la Procuraduría de Derechos Humanos, eso ha pasado desde el 1 de mayo. Y es lo que la gente está viendo y por lo que la gente ha salido a marchar desde hace un año, porque ya no existen espacios legales, ya no existen espacios institucionales donde mínimamente se pueda tener la aspiración de que se va a defender un derecho que ha sido vulnerado. Por eso la gente sale a marchar, por eso hay cada vez más personas, más sectores, más líderes que están viendo la necesidad de unirse, de crear un frente amplio que sea con, digamos, algunas causas o principios en común, la independencia de poderes, para poder garantizar derechos de una manera adecuada según el Estado de Derecho. También que se tengan en cuenta las necesidades de las mayorías de la población que no están siendo tomadas en cuenta por la actual administración. También que se defiendan los principios democráticos y los derechos humanos como algo no negociable. Es importante empezar a ver la necesidad de generar ese frente amplio, común y plural, no importando, bueno, ideologías, pueden haber diversidad y eso es bueno y necesario en una democracia, pero la cancha de juego marcada, esa debe estar clara para todos. Y creo que hay muchas personas, hay muchos líderes, hay muchas personas y luchadores sociales valientes que tenemos clara esa cancha, que es lo que mínimamente podemos aspirar para empezar a construir una sociedad más inclusiva, donde se respete la dignidad de la gente. Ahora, venimos de una Procuraduría de los Derechos Humanos, igual que la general creada tras la firma de los acuerdos de paz. Hay algunos que dicen, mire, pero nunca se le dieron los dientes o la claridad necesaria para que no sea vinculante una decisión, sino que realmente debería, más que moral o un llamado a la comunidad internacional, debería de tener más peso las resoluciones de instituciones como esta. En parte sí, creo que eso es una discusión que se podría tener en algún momento. Considero que no es el contexto actual porque hay muchas otras cosas más urgentes, más apremiantes que están sucediendo y que no es viable tampoco pensar en hacer esos cambios. ¿Cuáles son esas cosas más apremiantes y más urgentes? El tema, por ejemplo, del máximo tribunal de justicia en el país, que es la Sala de lo Constitucional, pues que no es independiente, que no está aceptando las demandas que la ciudadanía llega a presentar y que no se tramitan. Entonces es necesario revertir ciertas decisiones que han desequilibrado. El oficialismo va a decir que están luchando en contra de la corrupción que siempre hubo en el pasado,
pero no se mira realmente que se estén tocando los focos de corrupción realmente del pasado de manera profunda y de manera ecuánime, de manera institucional y sostenible. Hay un libro que dice, dejar que todo cambie para que todo siga igual. En apariencia muchas cosas han cambiado de color, de caras, pero en esencia la manera en la que el poder se está ejerciendo en nuestro país, eso no ha cambiado. La forma en la que se violentan derechos impunemente en nuestro país, eso no ha cambiado. La forma en la que las mayorías de la población sigue teniendo dificultades para poder acceder a sus derechos más básicos, la alimentación, el trabajo digno, o por ejemplo un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, eso no ha cambiado. Y el poder que gobierna actualmente está en la misma función de ese sistema que ha excluido a una gran cantidad de personas. Por lo tanto, una alternativa a lo que gobierna no es solamente un cambio de actores, es un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, de un sistema que se ha construido en nuestro país desde hace mucho tiempo y que es necesario ofrecer a la ciudadanía una forma de gobernar y una forma de ejercer el poder diferente, pero para eso es necesario recuperar esa cancha, ese mínimo democrático, que es lo que permite equidad, que es lo que permite inclusión y es lo que permite respeto a los derechos de las personas. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay temas económicos también, Claudia, importantes para abordar esta noche. Las proyecciones de crecimiento, sobre todo para el cierre del año. ANEP hace algunos días también presentaba un cuadro de evaluación con los mismos datos del gobierno, las proyecciones 2.6. Para el próximo año el Banco Mundial pues también decía 1.9, o sea, van variando y no se ven muy alentadores a diferencia de las proyecciones pues que tiene el gobierno para el cierre del año o para el próximo. Y ese es el problema también de no contar con instancias técnicas independientes como la que se eliminó, se disolvió hace algunas semanas, como la DIGESTIC, que tradicionalmente ha hecho la encuesta de hogares y propósitos múltiples cada año para saber cómo es el estado de la economía real de los salvadoreños. No solo la macroeconomía, que de eso se ha encargado el Banco Central de Reserva, pero cómo está la economía de los salvadoreños, de las familias, de los hogares, de las mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, es muy fácil pensar que los datos económicos los vamos a ocupar como una activación de marketing, como una campaña publicitaria o de propaganda. Pero tarde o temprano la realidad llega y si hemos medido nada más en función de mantener popularidad o de generar propaganda, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Lo importante de hacer una proyección realista del crecimiento económico, en primer lugar, es porque en esa medida se estima cuál va a ser el ingreso del Estado salvadoreño y en qué medida se puede comprometer y en qué medida puede generar un presupuesto para que funcionen las instituciones y le den servicios a la población. Pero cuando se hacen cálculos muy, digamos que muy alegres, entonces al final del día viene la necesidad de endeudarse más porque no se calculó bien, no alcanza el dinero, se diluye también en corrupción y al final no se pueden tomar decisiones acertadas ni planificar en el mediano y en el largo plazo. Y creo que lo que hace falta desde hace 3 años en este país es un plan económico. La única política económica a la que le hemos visto todo el apoyo y toda la decisión es hacer el Bitcoin una moneda de curso legal, y al año de que ha entrado en vigor la ley de que hace a Bitcoin una moneda de curso legal, sin ser moneda, sin cumplir las funciones del dinero, sin que se haya educado a la población cómo se puede aprovechar mejor esta tecnología,
hemos visto que los resultados han sido prácticamente nulos. Las promesas de que iba a haber más inversión extranjera no se han cumplido, de que las remesas se iban a abaratar, de que las remesas iban a poderse hacer de una manera más fácil, tampoco se ha cumplido. La gente no lo está ocupando masivamente para eso. Y tampoco una promesa que parecía muy alentadora, pero que no veíamos asidero en ella, era que iba a haber mayor inclusión financiera. Y tampoco se ha cumplido. La gente, más allá de retirar los $30 del bono, no lo ocupa. Entonces, esa apuesta que parece como una decisión fracasada y que aún se insiste en mantenerla, ¿verdad? Y en incluso ocupar eso para generar un alivio a la deuda, tampoco se veía que por ningún lado iba a funcionar, y así ha sido. Entonces, por lo tanto, hace falta un plan económico, hace falta un rumbo del país en el cual podamos decir, vamos a generar inclusión, vamos a generar que, por ejemplo, la gran cantidad de personas que generan producción en la economía, pero en la economía no formal, puedan ser incluidos en la economía formal, puedan tener acceso a derechos y prestaciones laborales, a protección social. Esos son los grandes temas que no se hablan. Temas del patrimonio también de las personas, toda esta situación gravísima de lotificaciones y parcelaciones de gente que durante años pagó por un terreno, por una propiedad, y diferentes empresas lotificadoras simplemente tuvieron irregularidades con mala intención o con negligencia y no les dieron las escrituras, afectando el patrimonio de muchas familias. Temas relacionados a los derechos laborales, ya los hemos hablado acá, en la Asamblea Legislativa hemos acompañado diferentes iniciativas para apoyar al sector laboral ante el alto costo de la vida y evitar que hayan abusos de las empresas frente a esa situación y que los derechos laborales se resguarden. Esos temas no se están hablando, esos temas están encontrando un eco en las calles. Y digo en la calle porque llega a la gente a la Asamblea Legislativa y lo que reciben es una barricada. Reciben unas puertas cerradas, una dificultad muy grande y un bloqueo muy grande para que sus demandas puedan ser evaluadas, siquiera analizadas, siquiera por una comisión legislativa. Y por otro lado vemos un órgano ejecutivo que está haciendo las apuestas que no están conectando realmente en la parte económica con la necesidad de la población. Los cobros muy aumentados, por ejemplo, de ANDA, luego del cambio de medidores, por ejemplo, mucha gente está hablando de ese tema. El acceso también a los medios para que la gente pueda realizar su trabajo de una manera digna, ¿verdad?, sin abusos. Tampoco vemos que haya algo proactivo en ese sentido. Esos son los grandes temas que deberíamos estar tocando. Claudia, el presidente ayer puso un tuit y decía: hoy hemos lanzado oficialmente la oferta de compra de toda la deuda externa con vencimiento al 2023-2025. Todos los poseedores o tenedores, pues, de estos bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria. Eso lo hacía el anuncio oficial, y ahora algunos analistas decían que esta situación, esta apuesta del gobierno no va a ayudar a mejorar la calificación de riesgo país. O sea, es una apuesta que llama mucho la atención, ingeniosa de parte del gobierno, pero no ven que pueda aliviar las finanzas del Estado a un mediano o largo plazo. Mire, digamos que es positivo el hecho de que se quiera hacer algo y que se estén tomando medidas para reducir la deuda. Eso es positivo, pero una observación es que llega tarde. Nos hemos dado cuenta del problema o estamos actuando ante el problema ya tarde, 3 años después de iniciar esta administración, cuando es un problema que viene desde las administraciones pasadas, claro, acumulándose, y ninguna administración ha tenido la valentía de abordar el problema de frente, sino que siempre se ha tirado para adelante, y parece que eso es un poco lo que se está haciendo. También es de decir que no es verdad que se pueda comprar toda la deuda. No existen los recursos suficientes para lograr tal objetivo de esa manera y de una sola vez. Después lo aclaró el presidente que era 2023 y 2025, es decir, los 800 millones más los 800 millones del 2025. Por lo tanto, los discursos de que estamos saldando la deuda, de que ya no vamos a ser un país endeudado, eso no es verdad, tiene sus matices, y así hay que explicárselo a la población, porque estamos hablando del dinero de cada uno de nosotros y también de lo que va a quedar comprometido a futuro.
Y el tema del riesgo país, bueno, es importante porque en la medida que el riesgo país sea más alto, la deuda a la que podamos acceder, porque siempre va a ser necesario tener cierta deuda, manejar un nivel sostenible, un nivel manejable, pero la deuda se vuelve más cara, se vuelve más caro y vamos a encontrar quien nos preste, pero en condiciones sumamente desfavorables. Con decisiones como crear la ley Bitcoin y hacer del Bitcoin moneda de curso legal, el riesgo país se fue a niveles estratosféricos, a un nivel pero inimaginable, y rápidamente sucedió eso. Solo Venezuela está más alto que nosotros, y a eso es decir, estar en un nivel inimaginable, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no vemos que hayan medidas que sean más integrales y más sostenibles. Está bien hacer este tipo de maniobras para buscar espacios en el presupuesto, para buscar espacios de la deuda, es una parte, pero la solución pasa por otras cosas también. No hemos visto en esos 3 años, a pesar de que hemos tenido pandemia, inflación, crisis económica, una política de austeridad del gobierno. Yo no digo que vamos a despedir un montón de gente, yo digo tener una política efectiva de transparencia, de control de los fondos públicos, de eficiencia del Estado. Eso no se ve, y además de priorización de los gastos públicos y eliminación de los gastos superfluos. Eso no se ha visto. También el tema relacionado con la deuda de pensiones, que es un componente muy importante también, en el cual aún estamos esperando cuál va a ser la solución, cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo, que tenemos un año. A días de un año, porque había dicho el 15 de septiembre del año anterior. Esa solución, y obviamente no es una solución fácil, claro, pero sería un poco más fácil poder tomar esa decisión en una mesa amplia, diversa, de los diferentes actores que están involucrados, y no tomar la puerta cerrada con solo un sector del sector laboral que está interesado en el tema, porque es un tema que nos afecta a todos, incluso a los que no cotizan. Hay una apuesta del gobierno también de obtener recurso fresco a través de la cooperación andina y a través del BCIE, pues que ha estado apoyando al gobierno, pero ¿será suficiente esto para subsanar mientras algunos dicen no se controla el gasto público en el país? Claro, y ese es el problema, por eso hablo de una solución integral, porque si vamos a estar tapando un hoyo por acá, no podemos estarlo abriendo más adelante, 2 pasos más adelante. Entonces, ver el problema de una manera seria, integral, y no solo pensando de forma electorera. Como decía alguien, un estadista es alguien que no está pensando en las próximas elecciones, está pensando en las próximas generaciones. Y tomar este tema, aunque hay un costo político electoral, es importante para que las próximas generaciones puedan gozar de unas condiciones mejores y más sostenibles para tener acceso a servicios públicos, porque el problema de la deuda es que el monto en el presupuesto que se destina a la deuda es el monto que va creciendo cada vez más y se va destinando menos a otras carteras de Estado. Por ejemplo, en este presupuesto el pago de deuda fue el segundo rubro más grande después de educación. Entonces, salud está por debajo de eso. Podríamos destinar más si nos ordenamos, pero eso va a tomar tiempo, hay que ser francos, decírselo a la población. Todos tenemos que poner de nuestra parte, el sector público ser más eficiente, más transparente, más austero, y el sector privado, por su parte, también ser responsable en el pago de los impuestos. ¿Para qué? ¿Cuál es el gran objetivo común? Y ese es el gran pacto político que es necesario. Unas finanzas públicas más sanas, más sostenibles, un sistema fiscal más justo, que no se recargue solo en los hombros de las personas que tienen menores ingresos, porque proporcionalmente, o sea, el porcentaje de lo que paga una persona más pobre en nuestro país en impuestos, el porcentaje de su ingreso es mayor que el porcentaje del ingreso de la persona con más recursos económicos, que paga mucho menos en relación a su nivel o a su capacidad económica. Entonces, estos son los temas importantes que podrían generar una sostenibilidad mayor y un sistema más inclusivo, más justo, y que permita dignidad para la gente. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Claudia, hemos hablado de diferentes temas de interés legislativo y por supuesto ya he estado viendo a algunos diputados del oficialismo estar preguntando a través de sus redes sociales a la población si está de acuerdo con una nueva extensión del régimen de excepción. Es decir, la tendencia es que este tema continúe en el país. Sí, bueno, parece que así va a ser. Y parece que no hay un plan, además de eso, para abordar la seguridad ciudadana y que el plan con el que inició esta administración fracasó. Es importante repensar ese tema. Mire, hay muchos aspectos del tema de la seguridad ciudadana y de la atención a las víctimas de la violencia que están quedando por fuera. Por ejemplo, hemos conocido la experiencia de cómo se construyó una ley de banco de datos genéticos. En el tema de las desapariciones forzadas por la violencia, las fosas clandestinas que se encontraron hace algunos meses, hace casi un año, ¿verdad? Esas víctimas, la gran mayoría de ellas todavía no han encontrado la verdad y la justicia, y sus familias tampoco. Los más de 80 homicidios del fin de semana último y muy negro de marzo, no sabemos si esas víctimas han encontrado justicia. Entonces la solución un poco inmediata, sí parece efectiva, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero que no ha sido transparente de qué es lo que hay debajo. Recientemente trascendió una investigación periodística muy seria y muy reveladora en el cual la indicación había sido a activar el régimen de excepción, pero solo para una de las dos grandes grupos de crimen organizado del país. Y también otro tipo de medidas en el cual era evidente la falta de respeto a las normas y a la Constitución. Hay información que va saliendo poco a poco de cómo se ha ido tejiendo esta decisión, cómo se ha ido sosteniendo, y la evidencia es que no se puede mantener en el tiempo. Todo indica que no se puede mantener en el tiempo durante muchos años más y que tampoco va a generar un sistema que va a garantizar justicia para las víctimas. Al contrario, el sistema de justicia de nuestro país ha quedado sumamente comprometido, más de lo que ya estaba. Obviamente habían corrupción, habían problemas, pero hoy por hoy la situación es mucho peor. Entonces en el futuro, en 3 años, en 5 años, cualquier persona que venga a ser víctima de la violencia no va a encontrar un sistema de justicia más independiente, más fuerte, más técnico, con más capacidad de procesar evidencia o de investigar delitos, sino todo lo contrario, un sistema de justicia que se está acostumbrando las instituciones, los servidores públicos, los funcionarios, a que las cosas van a pasar por una orden de arriba. Entonces, eso no nos va a llevar a nada. Realmente en el tema de seguridad ciudadana, donde el sistema de justicia es un aspecto importante. Y luego tenemos otros aspectos como la prevención, otros aspectos también como la generación de una cohesión social más grande, de la prevención de los determinantes de la violencia en los jóvenes o en las calles, en la convivencia ciudadana. Todo eso debería estar en un plan más articulado. Hemos visto cómo la apuesta es a prolongar esto hasta que, ¿verdad? Parece que de manera indefinida. Considero que no es la solución más seria que le podemos ofrecer a los salvadoreños, sino más bien hacer una construcción con la gente y desde la gente para poder abordar el problema con indicadores de medición claros, que no sea solo el número de homicidios, porque eso se puede manipular también fácilmente. Puede ser un indicador que ha sido mediático, desde antes ha sido muy mediático, el promedio de homicidios diario o anual, pero no es el único indicador que importa para el tema de la seguridad ciudadana, y considero que es importante también que las propuestas que ya han existido sobre ese tema tengan también más visibilidad, porque esto es un tema donde tenemos que construir en el mediano y en el largo plazo, no solo para 4 meses, 5 meses que ha durado este régimen de excepción. Hay algunos que dicen que es innegable la cantidad de detenidos y también la tranquilidad que se vive en zonas que eran consideradas de altísimo riesgo de violencia, pero que debe de existir una garantía que no surjan nuevos grupos, o que si llegan a salir estos o que los hijos de estos
no vuelvan a formar nuevos núcleos en las comunidades si no hay presencia en los territorios. Y no me refiero solo a presencia policial y militar, sino de un tejido social fuerte que genere oportunidad de empleo, distracción, deporte u otro tipo de oportunidades. Es decir, que el gobierno o el Estado se tome los territorios para actividades positivas. Sí, y que el Estado se lo tome implica no solo los entes gubernamentales, sino también el Estado como la comunidad política, los servicios públicos. Mira, algo tan importante como los espacios públicos. No solo que nos hagan parques de diversiones. Hay muchos parques naturales en nuestro país que están bajo la titularidad de diferentes instituciones, de turismo, del Ministerio de Cultura o otras entidades, y que no se les está cuidando y no se les está potenciando lo suficiente para que se conviertan en espacios gratuitos de convivencia ciudadana. Hay espacios también que se les ha dejado a las alcaldías que no tienen FODES, que no los pueden mantener. Entonces es necesario que haya una apuesta por uno de los determinantes protectores ante la violencia y ante la inseguridad, que es los espacios públicos. Y es necesario que haya una apuesta en eso más decidida, más importante. Y mira, eso no solo genera mayor convivencia, más seguridad, también alivia el bolsillo. No podemos estar fomentando el consumismo. Porque una familia que pueda ir a pasar su fin de semana, una familia trabajadora, su fin de semana a un parque y comer, llevar su comida y tener esparcimiento para sus hijos. Los salvadoreños necesitamos esos espacios, esos oasis ante el estrés que vivimos diariamente. También la participación ciudadana en esto. Se eliminaron en esta administración todos los espacios que se habían creado con esfuerzo de la sociedad civil, no porque era un regalo, ¿verdad?, de quienes estaban en el poder. Espacios que se lograron por la insistencia, por el trabajo, donde se podían hacer una construcción en conjunto a nivel municipal, a nivel departamental y estatal, de qué medidas se iban a tomar para esto. Que tal vez hizo falta más agresividad en el combate del crimen, definitivamente, pero ¿por qué no tomamos esos derechos de la gente de participar para crear las soluciones con las que quiere vivir, con las que quiere solucionar sus problemas? Y esto es todo lo contrario al esquema de la DOM. La DOM dice, pocas personas, una institución con muchos recursos, vamos a decidir qué es lo que se va a hacer en todos los municipios. Yo propongo y nosotros proponemos como partido, como organizaciones de sociedad civil con quienes conversamos, un esquema de gobierno abierto a nivel municipal. ¿Qué quiere decir gobierno abierto? No solo que haya transparencia, sino que los proyectos se creen en conjunto y con la participación de la gente. Que la gente decida si lo que quiere es una calle, un polideportivo, una escuela de música, un mercado, que la gente participe y decida. Como los cabildos abiertos. Exacto, y eso es creo a lo que aspiramos. Una democracia que no sea de ir a votar cada 3, cada 5 años. Ese es el inicio. Pero aspiramos a una democracia vibrante en medio también de las elecciones, donde el pueblo no solo sea gobernado, sino también participe de manera activa desde el nivel más básico, a nivel comunitario, a nivel municipal, como a nivel departamental y nacional. Creo que eso, aunque podría ser un poco más complejo, porque la democracia es más compleja, pero genera espacios de convivencia y de fortalecimiento de la cohesión de un país. Ahora hay diferentes sectores como el de transporte, por ejemplo, que salieron un día de estos dando una conferencia de prensa y destacaban una reducción considerable, decían, algunas rutas decían casi a cero, en el tema de la extorsión también, que es un flagelo que estaba afectando a muchos, entre ellos el sector transporte también, a raíz del régimen de excepción o los planes de seguridad. Bueno, también lo que vimos fueron algunas declaraciones y expresiones de naturaleza política, ¿verdad? No solo expresando una demanda social, pero también algunas expresiones de naturaleza política que francamente violentan lo que la Constitución establece sobre la reelección. Pero mire, si ha habido un descenso de indicadores de delitos, eso hay que mantenerlo. La pregunta es si el esquema que se ha fraguado en estos momentos con el régimen de excepción y otras medidas que puedan existir ahí, o otras decisiones o acuerdos, ¿cuánto tiempo puede durar?
se puede mantener, depende exclusivamente de la decisión de un gobierno hacerlo o hay otros factores comprometidos. No lo digo más que porque la evidencia de diferentes momentos ha mostrado cómo si existen acuerdos ilegítimos entre quienes gobiernan y los grupos de crimen organizado, eso está pegado con saliva, eso se cae en cualquier momento y los 3 repuntes de homicidios que han habido en estos 3 años han mostrado esa fragilidad. El temor es, no es que haya obviamente seguridad ciudadana, eso todos lo queremos, pero que no se pueda sostener y que el rebote sea peor. Ese es el riesgo importante. Aspiremos a una forma de encontrar la solución al tema de la seguridad ciudadana que sea sostenible, que sea legal y que no violente derechos y que no violente los principios fundamentales de la administración de justicia. Muy bien. Claudia, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, ha sido un placer. Deseo a la audiencia de tu programa también que este 15 de septiembre pues vivamos esa fecha con amor a nuestro país y también sobre todo amor a nuestros semejantes, porque el país está hecho de todos nosotros y si cada uno de nosotros está bien, también nosotros vamos a estar bien, por eso es un llamado a la solidaridad. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.